Bueno, llegamos acá, un poco hablando de todo lo que rodea a Milei, ¿no? Y me parece que vos sos una persona clave para entender este proceso, porque vos podés, en algún punto, situarnos en la línea que une este presente con ese cambio que hubo en la política argentina, que fue la dictadura militar, y que un poco después explica mucho de este proceso y mucho también de quienes se rodean, ¿no? Y por algo hay un número de desaparecidos distinto, una reivindicación solapada de las Fuerzas Armadas. Bueno, fíjate, vamos por tramos, decía el Jack. Cuando vos mirás el 76, lo que ves no es simplemente una acción militar. Los militares son un instrumento. La masacre tiene víctimas, victimarios, pero tiene además beneficiarios. La tesis de los dos demonios lo que hace es poner en juego a las víctimas y a los victimarios, y a los beneficiarios los deja totalmente a un costado, claro, y además deja la responsabilidad mayoritaria de la sociedad argentina que acompañó la dictadura burguesa terrorista sin responsabilidad alguna. Es tiempo de hacer esa cuenta razonablemente, y la cuenta nos arroja una continuidad que arranca en el 76 y sigue hasta nuestros días. No es la continuidad de la presencia militar, es la continuidad del programa del 76 que se ve todos los días, todo el tiempo. Pero uno puede decir, bueno, ¿y en qué consiste esa continuidad? ¿Sí? Entre 1945 y 1975, gobernara quien gobernara, entre el 42 y el 48% de la torta se la llevaban los asalariados. A partir del Rodrigazo y después con la dictadura, se quedaron con la mitad. En este momento, la torta tiene el 23%, se lo llevan los laburantes. Claro, se quedaron con la mitad, pero de lo que quedaba, de la que era la parte de los asalariados. Así es. Claro. Y entonces vos ves un fenómeno que explica fácil y redondamente la pobreza. En 1970, para ser pobre, tenías que ser un desocupado y había menos de 4% de desocupados. En este momento podés ser un trabajador en blanco y sos pobre igual. En consecuencia, estamos hablando de un proceso de degradación continua que en 1983 se parlamentariza, es decir, el terror queda detrás de la cortina. ¿Y qué es el terror? La información de que la política es una actividad de profesionales para profesionales. Y si a vos se te ocurre meter el dedo en el ventilador, te vamos a cortar el dedito. De modo que si metés el dedo, no hay joda. Vamos por partes. Cuando hablas ¿no? de sectores que se apropiaron de esa masa de ingresos que eran de asalariados, que por ahí está difuso, ¿no? ¿Quiénes son esos sectores dominantes que fueron los ganadores a partir de la dictadura de siempre? En primer lugar, estás hablando de la burguesía agraria. En segundo lugar, estás hablando de la burguesía industrial. En tercer lugar, estás hablando del sistema financiero. Y podemos continuar indefinidamente. Por eso yo hablo de un bloque de clases dominantes, que no necesariamente tienen todos exactamente el mismo interés, pero que logran construir un eje común, que es el programa del Partido del Estado. Y si uno tuviera que decir, ¿cuál es ese programa? La libre circulación de capitales. Si vos mirás la historia política y económica nacional, de nuevo, entre el 45 y 1976, vas a ver que en ese periodo entero vos tenés control de cambios. ¿Por qué? Porque los verdes nunca alcanzaron para tres cosas al mismo tiempo. No alcanzaron para los servicios de la deuda, para pagar la rentabilidad financiera girada al exterior y para invertir. Entonces, si vos no tenías ese control
Si vos permitías la libre circulación de capitales, no tenías más remedio que endeudarte, porque lo que queda es una deuda. Y la libre circulación de capitales permite que un producto bruto y medio entero, 600.000 millones de dólares, estén en el sistema financiero internacional. De modo que tenemos un país lleno de pobres con una clase dominante llena de ricos. Ellos no se les mueve una ceja y viven maravillosamente en el país del country. Y cambia también, ¿no?, los sectores que integran la clase dominante. O sea, van a veces, muere uno, salen otros, entran uno, pero igual los intereses de bloque son los mismos, ¿no? Sin duda, pero fíjate una cosa. Cuando vos mirás la sociedad rural de 1930, para ser miembro del directivo de la sociedad rural, tenías que formar parte de una familia patricia. Los Martínez de Hoz eran habitualmente miembros de ese clan. Ahora podés ver apellidos muy plebeyos. La cosa cambió drásticamente. Ya no se trata de la vieja oligarquía, es otra cosa. Y esa otra cosa sucedió a partir de 1976. Claro, claro. O sea, nuevos actores, nuevos intereses, pero que después continúan. A través de una clase política, además, que le dedicás mucho en el libro, que es una especie de clase política profesional surgida después al calor del alfonsinismo, por ahí profundizada en el Pacto de Olivos, ¿no? Pero que puede ser de cualquier partido. Eso hablábamos alguna vez acá con Diego Genú, ¿no? Que son muy parecidos los cuadros de los distintos... Parecidos. Algunos tipos son los... A ver, fíjate, tomemos una biografía que es enormemente ilustrativa. El doctor Cavallo. Cavallo arranca siendo subsecretario de Estado y como subsecretario de Estado del presidente Viola, que duró 30 segundos, y el ministro del Interior, del que Cavallo era subsecretario de Estado, se transformó, de hecho, en una especie de ministro de Economía supérstite. Este señor que pone en caja los números que no cerraron de la época de Martínez de Hoz, es el hombre que instala el seguro de cambio. ¿Y qué es el seguro de cambio? Todos los tipos que debían plata en dólares pasaron a asegurarse en pesos. Y en consecuencia transformaron la deuda privada de las empresas en deuda pública del Estado. Mirá qué maravilloso negocio. Ellos debían pesos, el Estado debe dólares. Y esto lo hizo el doctor Cavallo con el seguro de cambio. El doctor Cavallo no se quedó allí. Después fue asesor de De la Rúa en la interna de De la Rúa contra Alfonsín. Después fue diputado peronista de Córdoba. Cuentan los memoriosos que invirtió 4 millones de dólares. Esto es, se compró, ni más ni menos, la primera candidatura del ISPA. ¿Viste? No lo inventó Milei esto de con platitas. No, eso es más antiguo. Quizá tampoco Cavallo, claro. Pero es de los primeros. Sí. Después Cavallo se transformó en ministro de Economía y estableció la convertibilidad. Cavallo sabía que la convertibilidad era para un ratito, para estabilizar. Pero Menem descubrió que para la sociedad argentina vivir a $600 de Miami era el sueño de la vida. Por lo tanto, ¿qué mejor que vivir cerca de Miami, comprarse zapatos en Nueva York y dar la vuelta al mundo sin grandes dramas? Un experimento previo lo había hecho Martínez de Hoz también, de esos viajes famosos 2x1, ¿no? O sea, ya había Deme dos. Dios, el primero te lo regalo, el segundo te lo vendo, ¿no? Primero había mostrado el primero eso, te lo regalo, el segundo te lo vendo y en el tercero, te mato. Claro, comprate un traste nuevo. Te aniquilo. Bueno, y entonces entra un modelo de siempre lo mismo, digamos, liberalización del comercio exterior, siempre fija, liberación de la circulación de capitales. Sí, señor. Con esas dos cosas... Ya está. Con esas dos cosas no te queda otra que la deuda. Porque cuando vos mirás los ingresos, son insuficientes para agarpar todo esto. Por lo tanto, ¿qué te plantean? Porque vos fíjate, te cuentan la famosa historia del equilibrio fiscal. No es que el equilibrio fiscal esté mal de suyo, pero el equilibrio fiscal se puede lograr de dos modos, reduciendo gastos o aumentando la actividad económica. Vos fíjate, ellos siempre te proponen reducir gastos. ¿Esto qué es? Como el costo financiero de la deuda son 8 puntos del producto,
Un ajuste son siempre 8 puntos del producto que tenés que tirar al diablo. Fíjate lo que dice Milei, 14 puntos. Si 8 es una catástrofe, 14 es inenarrable. Claro. Y sin embargo, esto es lo que vienen haciendo. Y entonces tenés el resultado. Cuando Cristina se va, en el 2015, hay 30% de pobres. Cuando Macri se va, en el 2019, ya hay 35% de pobres. En este momento hemos superado el 40% de pobres. Y en el AMBA es del 47%. Y ni hablar de menores, de niños, ¿no? Eso, bueno, eso es dramático, sencillamente dramático. El 60% de los menores de 18 años son pobres. Y esto no es el resultado espontáneo de nada. Esto es el resultado de una política aplicada férreamente desde el 76 hasta acá. Cuando vos planteas en el kirchnerismo desarmado un poco el rol, porque obviamente quien tiene una lectura kirchnerista ve como el proceso kirchnerista como una interrupción de ese proceso del 76. Que vos precisamente lo que desarmás es un poco esa lectura. Mirá, cuando vos tenés lo que se llamaba viento de cola, fíjate, en 1978 China era un país de desarrapados y inventó un programa que se llamaron las 4 modernizaciones. En el año 2000 ya China, a partir del ejercicio de las 4 modernizaciones, se había transformado algo así como en el taller del mundo. Esto es, el sistema anterior, donde existían las fábricas nacionales importantes, dejó de ser ese el modelo. El viejo Fordismo ya no existe más. Claro. Entonces todos importan una parte muy importante de todo, incluido los Estados Unidos. Razón por la cual vos ves ahí una curiosidad notable. Ves que los dueños de las empresas norteamericanas son, en teoría, ciudadanos norteamericanos. Sin embargo, como tienen su capital radicado en China, en buena parte, les importa un bledo lo que pasa en los Estados Unidos. Al punto tal que la industria automotriz norteamericana, que está radicada fundamentalmente en China, no le interesa demasiado qué le pasa a los obreros norteamericanos. Pero fíjate hasta qué punto llega esto. Biden, el presidente de los Estados Unidos, se ha transformado en un piquetero. Esto es, el presidente de los Estados Unidos acompaña a los trabajadores norteamericanos que reclaman frente a las empresas automotrices norteamericanas por mejores condiciones de trabajo. Si ese señor ya no se parece a un presidente latinoamericano, ya no sé a qué se parece. No, y además no se lo ve muy lleno de poder, ¿no? Un presidente que está protestando contra una multinacional. Estás viendo una complicación. Él tampoco puede. Claro. Y este es el chiste. El chiste es, tenemos una especie de gobierno mundial. El Fondo Monetario, el Banco Mundial, estos tienen la misma receta para todo el mundo. Pase en Hong Kong, pase en Ginebra o pase en Buenos Aires. Por supuesto, los efectos en Hong Kong no son iguales que en Ginebra y mucho menos que en Buenos Aires. Pero el programa es exactamente igual. ¿Cuál es ese programa? El programa es, de nuevo, la libre circulación de capitales. Lo mismo. Negocio es lo que es negocio. No nos interesa ningún Estado nacional en particular. No nos interesa nadie más que nosotros mismos. El mundo es un delicioso country en el que nosotros vivimos y no queremos que nos jodan, no queremos pagar impuestos. Lo único que queremos es vivir como nosotros nos corresponde. Pero vos fíjate el disparate. Si la idea de un mundo, imagínate, el mundo tiene casi 8.000 millones de habitantes. ¿Vos te imaginás a los 8.000 millones de habitantes yendo todos juntos en auto a alguna parte? ¿A dónde podrían llegar? Ahora, cuando mirás un auto, entendés. Un auto, por cada litro de combustible que utiliza, 3/4 partes las ventea. Esto es, no transforma esa energía potencial en energía cinética. Solamente el 25% es aprovechado. Pero como el auto ya no te lleva a ninguna parte, necesitas un helicóptero.
Y un helicóptero consume 33 veces lo que consume un auto. En consecuencia, lo que vos estás viendo es un sistema cuya lógica de funcionamiento no soporta el mundo. Por eso tenés el COVID. El COVID no es, vos podés preguntarte, bueno, el COVID salió de un laboratorio, salió del modo en que se explota el planeta Tierra. El milagro no es que hay un COVID, el milagro es que sea solo uno. Podría haber 1600. El modo en que esto funciona es catastrófico y no tiene futuro. Por lo tanto, o nos ocupamos de los problemas que tiene el planeta y el país, o no nos ocupamos de nada. Discutimos el orden de méritos de cómo entra a la lista de candidatos Juan Pirulo. ¿Y esto qué define? La vida de Pirulo. La vida de Pirulo y de alguno más. Pero si vos ves, o sea, vos decís, el kirchnerismo, sobre todo por ahí en la época de Néstor, fue un viento de cola, de distribución también, ¿no? Hay que ser justo, o sea, no es que eso... No, pero claro, es que de nuevo, mi estimado, el 23% de 100 es 23, pero el 23% de 10.000 es 2.300. Claro. A nadie se le escapa que 2.300 es más que 23, pero tampoco a nadie se le escapa que 23 y 2.300 tienen exactamente la misma matriz distributiva. Fíjate, entre 1945 y 1975, ¿cuántos subsidios conociste? Ninguno. No recuerdo ninguno. Ninguno. No había subsidio. ¿Por qué? Porque el salario real alcanzaba para pagar la luz, el gas, el teléfono, las comunicaciones. El colectivo. Sí. No había drama con eso. Era perfectamente posible. Para salir del fondo del pozo del 2001, los subsidios eran una herramienta, pero transformar los subsidios en una herramienta permanente te hace saber que lo que no estás dispuesto a cambiar es la matriz distributiva. ¿Y de qué estamos discutiendo? Exactamente de eso, claro, de cómo se reparte la torta. Y ahí el kirchnerismo no produjo ninguna clase de transformación sustantiva. Es un poco medio el mismo esquema, se verifica en los planes sociales, que también un poco empiezan en la época de Duhalde, en fines de los 90, por ahí en provincia de Buenos Aires, y ya después se van como lugares de distribución directa, pero que no cambian la matriz. Claro. Reparto directo. Pero... Así es, yo te salvo a vos un rato, pero fíjate cómo funciona eso, igual que el salario real. Si vos mirás la curva del salario real, entendés la curva de la pobreza. La curva de la pobreza es simplemente un recorte del reparto donde ganes lo que ganes, no ganas vos. Vos fíjate, una de las cosas que Alberto explicó era que después de la pandemia la actividad económica había pegado un take-up, un despegue. Sí. Eso no es mentira. Simplemente que es quien se queda con eso. Y los que laburan no ven ni las migajas de eso. Solamente lo podés ver en determinados y únicos sectores. Cuando vos mirás cuánto gana un bancario, a ver si te suena, la rentabilidad financiera, vos tenés un salario mínimo de medio palo para un bancario. Claro. ¿Está mal eso? Claro que no, pero es solo para un bancario. Es decir, es lo mismo que en 1930. En 1930 se podían jubilar en este país los bancarios y los ferroviarios. Todo lo demás se cagaban de frío. Hoy es exactamente igual. Nada más que no incluye a los ferroviarios. Bancarios, pero tenés petroleros, pero bueno, son los sectores que están vinculados a renta en dólares, ganancia en dólares. Sí, los petroleros, por ejemplo, los aceiteros tienen una buena... Claro, pero fíjate una cosa de nuevo. Si los petroleros de la Argentina y los petroleros de Brasil, en lugar de negociar por separado, negociaran juntos, toda la situación sería distinta. A ver, la escala de la política define las posibilidades de la política. Cuando vos mirás a la Unión Europea, entendés, Gran Bretaña salió de la Unión Europea. ¿Y eso qué es para Gran Bretaña? Una catástrofe.
los Estados Unidos tuvieron un presidente que se llamó Donald Trump. Y Donald Trump les contó a los norteamericanos y al mundo que iba a poner un muro entre México y a los Estados Unidos. ¿Lo puso? No. Y lo que puso, con una piqueta, lo acaban de romper. ¿Por qué? Porque el sistema norteamericano requiere que los inmigrantes ilegales que cobran la tercera parte que cobra un asalariado norteamericano formen parte del negocio para que el sistema funcione. Claro. Por lo tanto, no pueden pagarse el lujo de que estos chicos no ingresen al país ilegalmente. Entonces entran. Pues bien, lo que estás viendo es básicamente eso. Si el NAFTA es parte de los Estados Unidos, vos fíjate, los Estados Unidos son el 5% de la población del planeta, producen el 25% de la renta del planeta y consumen el 25% de la energía del planeta. La idea de que eso se puede sostener indefinidamente es un disparate. Claro. Ahora, si el presidente de los Estados Unidos y los Estados Unidos necesitan el NAFTA, explícame cómo hacemos nosotros para sobrevivir sin una unión sudamericana que no es un gesto, sino un conjunto de instrumentos reales. Si vos no tenés un banco sudamericano, si no tenés políticas sudamericanas, no tenés nada. Y por lo tanto negociás en situaciones de enorme debilidad, Claro, y condiciones atroces, como estamos negociando, y al mismo tiempo el secreto de esta negociación es el maltrato que la Argentina y Brasil le propinan al resto de los integrantes. Si vos sos uruguayo, paraguayo o otra cosa, estás jodido, porque tu voz y tu voto apenas si cuentan. ¿cómo ves a la izquierda? No, o sea, porque claro, no pudo el kirchnerismo romper este patrón, no sé si lo intentó, más allá del análisis que uno haga con eso. Pero bueno, vos decís entonces, bueno, y entonces la izquierda argentina. ¿La izquierda de qué? La izquierda trotskista, supongo que es la más grande. No, espera. Nunca te olvides que la izquierda siempre es un problema relativo. Vos estás hablando de la izquierda de algo. Claro. Primer asunto. Segundo asunto. La idea de que vos vas a explicarle a 47 millones de pibes cómo son las cosas, y porque vos expliques cómo son las cosas, vas a seguir explicando cómo son las cosas, porque hay algo que queda claro. 40 años de parlamentarismo nos hacen saber que explicar las cosas no es lo mismo que cambiar las cosas. Entonces, cuando vos mirás cómo es este orden político, vos ves lo siguiente. Miremos las últimas pasos, que son el último dato interesante y relevante. Primera cosa, Milei gana, pero gana sacando menos votos que en las pasos anteriores, todos, y que en las anteriores también. Esto es, de las pasos presidenciales del 2015 hasta hoy, Milei no llega a los 8 millones de votos, y para ganar las pasos hacían falta 10 millones de votos en el 2015. Pues bien, Milei no los tiene. Y no los tiene, ¿por qué? Porque entre los que no votan, los que votan en blanco y los que anulan el voto, son 12 millones de votos. De modo, ¿qué estás viendo ahí? ¿Ves qué es lo que opina la sociedad de su orden político? Opina que es esto que es. Y esto no requiere mayores explicaciones, porque cuando vos mirás lo que la sociedad opina y los datos de pobreza del INDEC, ves que son confluyentes, opina exactamente lo mismo. De modo que no son ningunos tarados los que opinan. Primer asunto. Segundo, en lugar de ocuparse de deslegitimar un orden deslegitimado, ellos forman parte del orden deslegitimado, diciendo que si tienen 4 diputados y van a tener 7, avanzaron. Y si tienen 3, retrocedieron. Si tienen 3, no retrocedieron demasiado. Y si tienen 7, no avanzaron a ninguna parte. Claro. Simplemente estamos hablando de que ellos oponen un discurso contra otro discurso. Y como el discurso de ellos tampoco necesita ninguna clase de verificación, pueden seguir diciendo lo mismo de acá hasta el año 4000, que da exactamente igual.
Entonces, esto no es maldad, es simplemente los datos y la incapacidad de entender algo que ya aprendimos hace un rato largo. Ninguna organización política define su estrategia. La estrategia la define el conflicto. El conflicto, todas las sociedades en todos los momentos nos hacen saber qué piensan de las cosas. Y si asumimos, si escuchamos lo que piensan, intentamos representar mejor o peor este punto de vista, avanzamos. Si creemos que las cosas salen de la cabeza de Minerva, y vos y yo, porque somos muy piolas, vamos a decirle al mundo lo que hay que hacer, esto es una huevada que no tiene límite y no supone entender realmente demasiado. Y esto dicho con amabilidad, ¿no? Qué lindo le quedan las puteadas, ¿no? Es un momento de humanidad. Pero el conflicto, la bronca de ese conflicto la estaría representando Milei. Mal representada puede ser, pero la gente que ve un conflicto vota Milei. Ahí va. Pero Milei, ¿qué es al conflicto? Milei es un botón imaginario de volar imaginariamente algo que no va a suceder. Claro. Pero este botón imaginario que surge de un gesto, el gesto de Milei, ¿cuál es? La casta política, de la que él también forma parte, sin duda. Pero el gesto de la casta política, denunciar a la casta política cuando todos los demás lo único que hacen es formar parte de ella, la historia de Chocolate en la provincia de Buenos Aires no es la historia de un señor, ni la historia de Insaurralde es la historia de un intendente. Estás hablando del comportamiento de la Liga de Intendentes y del comportamiento de la política nacional. Cuando queda claro que todos son cómplices, Milei te queda con la banderita. Y si le regalaste la banderita a Milei, no te quejes. Milei es un signo, no la derecha. Es el signo del profundo dolor, de la profunda angustia que la sociedad argentina tiene y que no sabe qué cuernos hacer con ella. Milei es el nombre inadecuado, pero no tiene otro, y por lo tanto se expresa allí. Vamos a hacer una más, ¿eh? Una más. Una más. No, ¿y la salida entonces? Ezeiza. No me digas eso. Queda muy instalado, ¿eh? No, a ver. Acá viene la cuestión. La vez pasada un tipo muy inteligente me decía, está bien. Alejandro, esa es una lectura interesante de la situación. Pero ¿cuál es la salida? Como si yo, sentadito acá, pudiera decir a una sociedad cuál es la salida. Entonces yo siempre respondo exactamente lo mismo, que es aquello que nos enseña la historia de la lucha política. Ninguna salida es un invento personal de un tipo inteligente. La salida es siempre una invención colectiva. El 13 de octubre de 1945, el coronel Perón le escribía a Evita, Negrita, nos vamos a casar, voy a escribir un libro, bla, 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 bla. No tenía la menor idea que 4 días más tarde iba a estar en la Plaza de Mayo y que él iba a ser la respuesta a esta crisis política descomunal. Y no tenía la menor idea, porque él era un coronel de la Nación, sus camaradas lo habían destituido, lo habían mandado a Martín García, y se había terminado la historia para él. Una invención de abajo, determinada desde abajo para arriba, construye una nueva estrategia política. Por lo tanto, yo no puedo dar la salida. La salida la damos, cuando la salida es individual, es Ezeiza. Y cuando la salida es otra cosa, tenemos que tomarnos el trabajo de inventar otra cosa. Y esto no es tontería, es una potencialidad. Los realistas apuestan a lo que existe tal como existe. Y eso que existe tal como existe sirve para esto, para ninguna otra cosa.
Por lo tanto, los que queremos otra cosa, queremos en primer lugar que quede claro la ilegitimidad de lo que existe tal como existe y por lo tanto clamar por otra cosa. El deseo colectivo define. Si la mayoría desea otra cosa, va a suceder.